Buenas tardes para todos. Este es el programa de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Cuántas y tantas historias. Bienvenidos, qué alegría poder abrir nuevamente este espacio para compartir nuevas historias y promover la cultura en nuestra institución universitaria. Bueno, hoy nos acompaña un súper invitado que está por aquí con nosotros, Daniel Ramírez Mejía. Y bueno, para introducir un poco su presencia y también su historia, que bellísima, nos va a contar hoy en torno a los orígenes del pueblo antioqueño y también un poco en torno a lo que vivimos hoy, cuál es el resultado. Les cuento que Daniel es comunicador de la Universidad Católica Luis Amigó, con énfasis en comunicación, educación y ciberlenguajes, máster en innovación, experto en comunicación corporativa con diplomado en marketing digital, y además es miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Y bueno, justo a través como de todo su recorrido académico y también de sus experiencias, nos acompañas. Y Daniel, qué rico tenerte aquí con nosotros, bienvenido. Hola, hola, un saludo para todos quienes nos acompañan en este momento. Qué gusto estar aquí contigo, con gusto estar con ustedes y poder conversar un poquito de todas estas historias que conectan con nosotros y nuestras familias. Así es, también, incluso ahorita detrás de cámaras que está todo nuestro equipo también trabajando para poder llegar a todos ustedes, y pues también ellos están muy felices de poder hacer este espacio y escucharte y de conocer un poco como de todo este tejido y esta mezcla que somos como pueblo antioqueño. Y bueno, como ese punto de partida, y es un poco desde esa Academia de Historia Antioqueña, que ha hecho un trabajo súper arduo, de trabajo desde 1903. Y me gustaría un poco que nos contaras también, Daniel, cómo fue que te articulaste a este tejido para investigar la historia. Bueno, qué gusto entrar precisamente hablando un poco de la casa y hablando en la casa, porque las bibliotecas precisamente son el segundo hogar de las personas que nos gusta y disfrutamos todos estos temas. Resulta que la Academia Antioqueña de Historia fue fundada en 1903. Nuestra academia fue fundada por uno de los grandes personajes de nuestro departamento y país, don Manuel Uribe Ángel. Don Manuel Uribe Ángel eh, recordaremos de él que se le llamó el padre de la medicina en Antioquia. De hecho, él funda la Facultad de Medicina, él trae el estudio de la medicina a Antioquia, funda lo que sería el Museo de SEA, que hoy conocemos como el Museo de Antioquia, y también funda la Academia Antioqueña de Historia para el estudio de la historia e historiografía local y su relación con la historia nacional y continental. Es una academia que ha dedicado muchos años a precisamente a recordar esa identidad, esa memoria y esos episodios, porque debemos recordar a todas las personas que nos acompañan que la historia es como una calle gigante donde se dan lugar unos momentos. Y es precisamente en esos momentos donde empezamos a ver unos episodios y que pasan cosas que precisamente nos atañen a nosotros. Y que no es que es algo que ya pasó, no, es que el contexto que hoy vivimos se debe a todos esos acontecimientos de atrás. Y lo que viene será lo que tome de punto de apoyo el que hoy estamos viviendo. Es súper cierto. Y justamente también esta particularidad que nos contabas, como de la conexión que tiene todo este tejido y la comprensión de la historia con las bibliotecas, que surge también de un lugar donde pues hay un montón de libros pues hay un interés también por el conocimiento, y cómo a partir de allí empieza también a llegar a otras personas el conocimiento, que es una cosa. Exacto. Exacto, y como recuerdan muchos autores como don Fernando González, don Gabriel Arango Mejía, como lo recuerda el gran poeta don Jaime Jaramillo Escobar en Cantar en Español. Qué gusto, mira que estamos ahorita hablando en castellano, de dónde nos llega este castellano, en qué idioma están escritos nuestros libros y cómo han pasado los siglos y aún seguimos haciendo provecho y uso de esto. Impresionante, e incluso nuestro acento también, nuestra como melodía en el lenguaje, que a veces nos parece como toda fuerte, y porque hablamos así como tan golpeado, como Exactamente, nosotros donde llegamos, ¿qué más pues? ¿Cómo están? ¿Y vos qué? Precisamente nosotros somos el resultado de un aislado muy particular. Pensar que nosotros hablamos como se hablaba hace 400 años en Castilla, en León, en España, porque precisamente esas migraciones españolas que iniciaron un primer ingreso por el Golfo de Urabá, aún conservamos el castellano y por eso hablamos tan sisiado, o del legado vasco, la pronunciación de la R, también recordar de las herencias que llegaron de los ancestros árabes
palabras como alforja, almojábana, alfiler, alfombra, la jarra, la alpujarra, la alhambra. Entonces mira cómo todo esto se conecta en esa maleta cultural que tenemos los antioqueños y los colombianos. Es súper interesante. Bueno, aquí también tenemos como el objetivo un poco de conocer esos orígenes antioqueños justo a través como de esa manera de nombrarlos. Y pues el apellido es uno de los elementos que de pronto ha sido como esas herencias y a través de la cual está este ejercicio súper riguroso de la Academia de Historia Antioqueña pues ha permitido como comprender y son exactamente los apellidos. ¿Tú nos podrías explicar o contar un poco en torno a qué es un apellido y si tiene, pues, como, de qué se compone un apellido, mejor dicho, y cómo es que nosotros lo adquirimos? Claro que sí, hay algo que se denomina la onomástica, el estudio de los nombres. Tú te llamas Laura, yo me llamo Daniel, pero cuando ya empieza a crecer la población, ya empiezan a usar un segundo nombre. Empieza a aparecer un segundo nombre que es el nombre de la familia, el nombre del clan o el nombre de nuestro grupo por donde habitamos. Entonces surgen los apellidos. Los apellidos son el nombre de nuestra familia, surgen por la necesidad de identificar las poblaciones y también se conceden como títulos. Es decir, que el apellido no es solo que esté ahí, no, es el nombre de nuestra familia, representa parte de nuestra historia y nos indica muy posiblemente qué hacían, cómo se veían o dónde habitaban nuestros ancestros. Entonces, hay distintos tipos de apellidos. Si quieren, rápidamente podemos pensar en lo siguiente. Nosotros tenemos apellidos hispánicos, apellidos hispanos con origen en España, de donde viene parte de nuestros ancestros. Hay que tener una claridad que tenemos abuelos nativos, Nutabes, Catíos y Taamíes, que eran los grandes pobladores de Antioquia, y tenemos ancestros afro. Entonces, de ese tejido social empiezan a contarse un montón de historias y están los apellidos. Los apellidos antioqueños son de origen hispánico y tienen origen en nombres patronímicos de quien funda la familia, como los apellidos terminados en EZ, EZ que quiere decir hijo de, González, hijo de Gonzalo, Hernández, hijo de Hernando, Álvarez, hijo de Álvaro. Tenemos apellidos toponímicos de lugares, apellido La Sierra, apellido Pino, apellido Pineda, apellido Flores. Tenemos apellidos también descriptivos, apellido Largo, Rubio, Manco. Tenemos apellidos castellanizados, que eran apellidos que, por ejemplo, el Gallardo originalmente era un apellido francés, que era el Gallard, o el apellido Pardo era una forma como se le decía a los morenos. Entonces surge de un apodo, Pardo, del apellido de un apodo. Tenemos también apellidos de título, como es el apellido Márquez, el apellido Duque, el apellido Barón. Entonces vemos cómo se configura para cuando a las personas que nos están acompañando, qué rico que estén aquí con nosotros, y esa es la invitación. Pronunciemos nuestros apellidos, recordemos los apellidos de nuestros abuelos y pensemos qué nos dicen esos apellidos. Cuando veamos el apellido Herrera, muy posiblemente el primer oficio de la familia fue el apellido, fueron herreros. Si vemos un apellido Botero, aquí hay una particularidad que de los Botero hay una línea italiana, pero también hay una línea castellana que es la línea de zapateros o las personas que trabajan con cuero, lo mismo que los Correas. Entonces, miren, a medida que avanzamos, cómo vamos Impresionante. hablando de nuestra historia como individuos y nos conectamos con un colectivo. Así es. Y bueno, me sugerís como la idea de que seguramente también esas formas era porque había menos personas. Pues si era pardo, pues hoy en día hay un montón de morenos, entonces decirle pardo es como que, exacto. Bueno, por aquí tenemos también en nuestro chat un montón de ciberescuchas que están súper conectados con tu relato, Daniel, y bueno, dicen que genial, que está pues como muy interesante. Lina Zapata también está muy interesada en saber sobre el origen de su apellido, por ejemplo. ¿De dónde viene el apellido Zapata? Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Aquí estoy viendo los mensajes. Un saludo para todos. Qué rico ir mencionándolos a todos, pero qué grato que nos estén acompañando. Del Zapata, rápidamente podemos decir que vamos a hacer la tarea juntos. Hablábamos de que a veces los apellidos son descriptivos o de oficios, como los apellidos Herrera, por ejemplo, o el apellido Guerrero. Ahora el apellido Zapata, precisamente es del trabajo con las pieles, el trabajo del calzado. Los Zapatas son un apellido español de oficio. Sus primeros portadores eran las personas que trabajaban con pieles y cueros. Pero hay una particularidad, cuando estos llegan a Antioquia, vemos que se ganan el respeto de la población, porque los Zapatas fueron en un momento de nuestra historia los mejores militares de Antioquia.
Esto lo podemos ver en algunos de los relatos que encontramos en la selección de apellidos del periódico El Colombiano, que sacó una editorial unos 2 años, creo que fue muy interesante. Entonces ahí pueden encontrar parte de esta historia. Qué bello. Bueno, siguen escribiéndonos, Sor Ángela Puerta, García, Dani García dice que también quiere saber sobre su apellido. Bueno, hay un montón que seguramente en el Exacto. transcurso. Claro, pues si quieren aquí rápidamente les puedo contar que el García, se dice que el apellido más paisa es el Jaramillo, a María pues, porque cada que mirábamos los censos o lo que se llamaban los padrones, se encontraba que el apellido más frecuente en Antioquia era Jaramillo, por eso cuando salía el sol dicen que salió Jaramillo, porque hasta ese era el apellido de él. Entonces, el apellido más antioqueño es el Jaramillo, el apellido más español es el García. Cuando hacen censos en España es el apellido más frecuente. Entonces, cuando miramos que en Antioquia hay tantos Garcías, es efectivamente una conexión con la madre patria España. Por eso vemos que se habla del País Vasco y también se hablaba del País Paisa, porque es esa conexión que tenemos con ese antiguo, digámoslo, esa migración española. Qué fuerte. Bueno, entonces ya saben pues nuestra radio, nuestra escucha así en el chat que este es como su origen y nuevamente como que evoca un poco esas raíces indígenas que tenemos, Daniel, porque finalmente también, pues obviamente originalmente la tierra o este continente lo habitaban estos indígenas. Y me pregunto también cómo es que ha perseverado de pronto en esas tribus, sobre todo de el Putumayo, que todavía perseveran, pues obtienen como esos nombres, esos apellidos como tan particulares. En este momento no recuerdo, pero hay un poeta específico que tiene un apellido bastante particular, no parece pues como de descendencia española, y pues ¿tú crees que realmente permanece una tribu indígena hoy en día colombiana sin ninguna influencia española? De hecho, sí, sí hay resguardos que conservan esa tradición ancestral. Sin embargo, entre las mismas comunidades nativas también hay un reconocimiento de lo que fue la corona española. Uh -huh. Recordemos que cuando hablamos de población nativa, que son parte de nuestros ancestros, hay que hacer un ejercicio muy interesante. Miremos las comunidades nativas de Norteamérica y vamos a ver que todas las acabaron. O sea, Norteamérica tenía población indígena, la acabaron. Canadá tenía, la redujeron. Y aquí en Colombia aún se conserva. Eso demuestra que acá hubo un fenómeno en el que un fenómeno de colonización romano, es decir, la población española llega y forman nuevos matrimonios y nuevas alianzas con la población nativa, Uh porque a -huh. veces era muy difícil, los españoles eran poquitos, entonces a partir de estas alianzas se crean esos grupos familiares. Rápidamente, Antioquia era una población nativa guerrera, que eran los nativos caribes, que englobaban muchos pueblos. En esos pueblos rescatamos, pues, rescatamos no, los más destacados o que se mencionan con frecuencia son los taamíes, los nutaves y los catíos. Los Estas, cativos. exacto, estas poblaciones, y de ahí quedan apellidos como los Domicó, los Anacona, los Murri. Hay un documento de don Reinaldo Agredo, un bogotano, donde nos habla qué queda de estos apellidos españoles, de estos apellidos indígenas. Entonces es muy interesante. También el ejercicio de reflexión es que cuando miramos documentos eclesiásticos y verificamos los ancestros de Antioquia y el Viejo Caldas, vamos a encontrar que la mayoría de mucho hubo, se dieron muchos matrimonios de españoles con nativas. Contrario a lo que se cree, que las violaciones, que esto y aquello, no, habían hogares que se crearon a partir del Sí. encuentro de esos dos mundos. Y ahí es donde viene y empieza esa historia. Por eso hablamos de antioqueños o hablamos de una... Colombia es un país que tiene mucha diversidad y riqueza, porque en cada uno de sus territorios se dio un poblamiento particular y nosotros somos el resultado de toda esa historia. Bueno, ¿y qué hay de estas personas que llamamos hijos naturales? Mi abuelo, tantas personas que, o de pronto por error, no sé, por una, pues como de pronto confusión, le pusieron otro apellido. ¿Cómo logran como identificar esas realidades en esa historia o en ese estudio que hace la Academia de Historia Antioqueña? Bueno, como te digo, la Academia Antioqueña de Historia abarca muchos temas, sus académicos, cada uno investiga. O sea, una cosa es hacer el estudio, revisar la historia, otra cosa es hacer la investigación y cada académico trabaja distintos temas. Podemos encontrar lo siguiente, cuando los apellidos no son los del portador, es decir, a ti te dieron el apellido, a ti te adoptaron, a ti te lo cambiaron, se denominan apellidos expósitos. Tú tienes el apellido, pero no es el tuyo. Entonces,
Lo que tú debes hacer es cruzar datos, es decir, si bien este no es tu apellido, muy posible los otros que sí tengas sí pueden ser los tuyos. Entonces, cuando haces el ejercicio de rastrear tu árbol genealógico, hablar en el hogar, vas a encontrar que vas esa parentela, esas conexiones familiares. Entonces, si bien no, que fulanito se cambió el apellido, bueno, entonces vamos a buscar por el lado de las ramas familiares qué otros ancestros comunes encontramos. Vamos a encontrar que en Antioquia, como lo determinó el GenMol, el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, hay un efecto fundador muy interesante. Entonces, en Antioquia encontraron personas en el Parque de Belén incluso con 85% de españolas. Y estamos hablando de laboratorio de genética molecular en un trabajo común con varios países de Hispanoamérica y dos universidades europeas. Entonces Wow. vemos que hay unos marcadores genéticos muy interesantes que nos muestran pues toda esta conexión. Entonces, si bien tú no tienes tu apellido, entonces lo que puedes hacer es rastrear con la familia y encontrarás datos muy interesantes. Sí, incluso pues como que pensando también en esa influencia que tienen em, toda esta población española sobre nosotros, tal vez hay unos territorios específicos que particularmente construyeron o pues la idiosincrasia antioqueña como que fue mucho más influenciada por ellos. ¿Cuáles son esos territorios españoles? Exacto, qué buena pregunta, Laura. Pues mira, tenemos que tener en cuenta lo siguiente para todos quienes nos están acompañando en sus hogares. Cuando hablamos de España, lo vemos por allá lejos. Ay, España en Europa, el pasaporte, la visa. No, es que son parte de nosotros. Es decir, Ujú. cuando las comunidades afro de Antioquia recuerdan a sus ancestros, se encontrarán que vienen de Ghana, Guinea, Benín y Nigeria en África. Y cuando miramos el ancestro hispano, encontraremos que venían de Asturias, de Galicia, del País Vasco, de, de Andalucía, que era la parte donde salían la mayoría de barcos para acá. Que Wow. aprovecho para enviar un saludo al capitán, al oficial de la Marina, que es Juan Manuel Aguiar, quien me ha compartido mucho de este contexto de los marinos y nos enteramos cómo desde esas zonas de España llegan acá y hacen vida acá. Porque es que nosotros vemos, estamos utilizando celulares, estamos hablando castellano, estamos con ropa, estamos en ciudades que tienen vehículos. Nada de esto estaba acá hace 200 años. Todo esto es nuevo, todo esto es una construcción que hizo un colectivo humano que se compuso de varias culturas. Entonces, esto hace 200 años, esto era un lugar muy difícil de entrar. Como decía Rocío Arango de Ruta N, Medellín es la historia de una ciudad que lo tenía todo en contra. Estamos lejos del mar, estamos en medio de las montañas, estamos lejos de ríos navegables. Y nuestros ancestros al lomo de mula hicieron todo lo que nos rodea. Entonces miremos lo interesante que es conocer de dónde venimos, de dónde viene nuestra historia y que precisamente muchos de los pobladores de Antioquia, como evidenciamos en la obra de don Gabriel Arango Mejía, en la obra de don, creo, Álvaro Gallo, venían de estas partes de España. Andalucía, Galicia, Asturias, y todas esas familias aún se conservan, porque si miramos los apellidos de la mayoría de personas que conocemos, vienen de esos orígenes. Bueno, y entonces este territorio de Medellín, ¿cómo es que lo nombran Medellín? Medellín es una historia muy particular. Nosotros estamos en un lugar muy hermoso, un lugar muy particular que en su momento no se pensó que fuera a llegar a ser lo que es. Medellín era un lugar de paso. Por aquí se pasaba a descansar, lo que decían los abuelos, las bestias, a cargar mercancía y suministros y seguías. La historia de Antioquia inicia por Santa Fe de Antioquia y con las colonizaciones que empiezan a partir de Río Negro y Marinilla. Ujú. Medellín, por aquí pasaban. Entonces Medellín empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, hasta que llega por allá la solicitud en 1675 de que se volviera una villa, porque es que ya nos estábamos llenando de gente, esto está creciendo. Y el que solicitó que se diera el título de villa fue don Miguel de Aguinaga. Entonces nosotros a Miguel de Aguinaga lo asociamos con un edificio en el centro. Pero don Miguel de Aguinaga era el capitán de la provincia de Antioquia que solicitó el nombre de la de Medellín. El nombre de nuestra ciudad cuando se hizo esa fundación jurídica fue Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Ese es nuestro nombre. Llevamos el nombre en honor al conde de Medellín. Resulta que nosotros tenemos varias ciudades hermanas en el mundo. Nuestra primera ciudad hermana es Medellín en Extremadura, España.
Entonces había, creo que era, como digámoslo así, el jefe del Consejo de Indias era el conde de Medellín, entonces por él nos dieron el nombre de la ciudad de Medellín. Tenemos otras dos, digamos, ciudades hermanas. Está Medellín de Extremadura, Medellín, Antioquia. Tenemos Medellín en Filipinas, porque ¿Cómo? allá también llegó la colonización española. Y Claro, tenemos otro Medellín en Veracruz, en México. mira. Entonces, eso es un mensaje, o sea, eso lo llaman los autores leer entre líneas. Cuando hacemos una lectura entre líneas nos vamos a dar cuenta que estamos conectados y que Hispanoamérica son nuestros hermanos, por eso todos hablamos castellano. En Europa hay una Unión Europea, pero cada país habla su idioma. Nosotros en Hispanoamérica, porque es como la manera en que se debería denominar, no Latinoamérica, sino Hispanoamérica, somos una conexión étnica cultural, empezando por el castellano. En Europa hay una Unión Europea y todos los países hablan distintos idiomas. Y nosotros acá en Hispanoamérica hablamos todos castellano, lo que nos dice Impresionante. mucho del potencial y de lo que podemos hacer. Sí, qué bello también resaltar como eso que nos une. Incluso, no sé, como a veces tantos regionalismos como pues probablemente, no sé, tan infundados porque por el desconocimiento, porque no conocemos como antes la conectividad que tiene el lenguaje, por ejemplo, o el territorio. Qué Y buena aquí en el observación, chat nos Laura. siguen escribiendo que Exacto, qué bueno, un me buen... alegra mucho. Por aquí estoy observando, muchos saludos a Jorge Tolosa, a Dora Betancourt, Marcela Posada, Jorge Gómez, a Juan, al doctor John Ricaurte, qué gusto que nos esté acompañando, a JC Franco, a Mile González, un abrazo, a Juan Pablo Giraldo, Alexander Berrío, qué gusto, Berrío, apellido vasco, Qué a María bien. García, a todos, sería un gusto poder leerlos a todos, pero un fuerte abrazo, qué grato que conversemos este ratico acá. Cuando mencionas el tema de regionalismos, es muy interesante. Una cosa es un regionalismo chauvinista que busca cerrarnos y hacernos daño, y otra cosa es una sana identidad de querer y valorar las características propias de cada región. Colombia es un país de regiones y cada región es rica. Entonces, cuando cada región interactúa con las demás, tiene una sana convivencia, pero cada una vela por esas características tan valiosas, eso es identidad y eso es diversidad, porque si yo me voy precisamente a Barranquilla y me encuentro con un carnaval cargado de energía hermosa que me va a transmitir la cultura africana y su encuentro con la población española, luego me voy a Cundinamarca y me encuentro otra población, luego me voy a Pasto y con los pastenses hago otra lectura con la población nativa, vemos que cada región tiene lo suyo y que cuando nos reconocemos generamos identidad, nos apropiamos de lo que tenemos y tenemos una sana convivencia que nos permite vivir en la diversidad. Es que esa sí es la diversidad, tenemos culturas, tenemos territorios, tenemos poblaciones, dialectos, entonces es hermoso cuando las poblaciones locales de un territorio quieren lo suyo. Total, es verdad, un valor muy grande también el hecho de ser diversos. Bueno, volviendo al tema de los apellidos, porque yo sé que en ese chat muchos están, ¿cuáles serían como los más comunes en Antioquia? Como que podamos hablar un poquito de ellos, pues ahorita nos contabas un poquito de Jaramillo, pero también a qué se debe y de pronto también como enfatizar un poquito en esos que podrían ser, que podrían coincidir con los que nos escuchan. Claro que sí. Bueno, entonces voy a hablar un poquito rápido para tratar de como abarcar varios y que nos aprovechemos el tiempo. Particularmente, muchos de los que nos están escribiendo y acompañando en este momento, a quienes saludo, son muy paisas. Entonces, por ejemplo, por aquí nos preguntan, Katy Giraldo Agudelo. Giraldo es un apellido español, algunas historias y en historia debemos basarnos en documentos encontrados o en hallazgos de investigación, pero cuando estás investigando de apellidos vas a encontrar que algunos hay leyendas, historias. Se habla precisamente de los Giraldo como un matrimonio entre nobles nativos y nobles españoles. Y los Agudelo, la primera casa de Agudelo en Antioquia, entra por don Diego de Agudelo, un español jovencito que llegó a Santa Fe de Antioquia. Se dice que la mayoría de Agudelos descienden de él. Tenemos también Chavarriaga, que son apellidos vascos. Voy a hacer una mención aquí de los apellidos antioqueños vascos. Son muchísimos, pero mencionaré los que más conocemos. Los apellidos Berrío, Echeverri, Chavarriaga, Chaverra, Zuluaga, Alzate, Ochoa, Alarcón, Osorio, Orozco. Todos estos apellidos son vascos y vienen del norte de España, sur de Francia. Tenemos también aquí en este momento en el chat los Álvarez que mencionábamos, Amortegui, que nos saluda, es un apellido vasco, el Gómez es un apellido
godo español del centro de España. En Antioquia llegaron más o menos 5 o 6 familias Gómez, entonces no todos los Gómez vienen de la misma línea, pero sí tienen pues como mucha cercanía. Tenemos el apellido, tenemos muchos, en general podemos encontrar en Antioquia los apellidos Tobón, que se dice que el primer origen fue por unos irlandeses que pasaron a Francia y de Francia llegaron acá, y eran los Thorbin, pero como los campesinos no decían Thorbin, que los Tobón. Lo mismo que pasó con el Muy apellido charro. Lo mismo que pasó con el apellido Bertrand, que quedó Beltrán. Ok, Que entonces no. así vamos haciendo una lectura. Tenemos la tradicional familia Mejía, que muchos venían de Río Negro, que se habla de que viene de las costas del Mar Negro. Tenemos el apellido Restrepo, uno de los más antioqueños. Es muy particular porque tenemos la villa de Restrepo en España. Resulta que aquí llegaba un señor que era López de Restrepo. Su apellido era López y de Restrepo porque venía de Restrepo, España. Aquí después del periodo de independencia se cortaron muchos apellidos compuestos y ya quedó uno López y quedó otro Restrepo, quedó otro López de Mesa, quedó López Mesa y así se fueron generando nuevos apellidos. Y así es como empieza precisamente la historia. Tenemos apellidos como el Quirós, que se hablaba que era un apellido que estuvo emparentado con romanos y con celtas, porque Quirós viene de Quirius, que es cuervos. Uh, Entonces, así entendemos un poco de esto. De los apellidos también que tenemos pues en el chat también podemos mencionar los londoños, familias muy tradicionales, los Posada, que el Posada se da un efecto fundador muy interesante porque ellos, si no mm, recuerdo, pues ellos, los Posada tienen una gran historia en el Viejo Caldas, Manizales, pero pasaron, obvio, por acá por el efecto fundador y pasaron por Envigado. Entonces, por eso vemos tantas familias que aún conservan el apellido Posada. qué interesante, sí. Incluso también como reconocer que ese apellido reiterativo, los Mejía, los Jaramillo, los Posada, bueno, los que están nombrando, seguramente también como que se han ido como mezclando incluso en su fenotipo y pues como en su forma, como en la morfología, ¿cómo se dice? Como en la forma Ah, también sí, física. exacto, qué bueno que haces la observación. Hay algo que se llama fenotipo y genotipo. Feno, la forma, geno, los genes. Cuando Ujú. analizamos esta composición, determinaremos, por ejemplo, como les mencionaba ahorita, investigaciones como las del maestro Gabriel Bedoya, el Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia. Encontramos que en Antioquia, Viejo Caldas y en general en Hispanoamérica hay unos casos muy interesantes. El ejercicio empieza por casa. Vamos a ver que en Antioquia encontraremos muchos ancestros que tienen un fenotipo muy hispánico. Empecemos por algo como la barba. La barba es un gen europeo que es para el frío. Y aquí la gente estamos en el trópico andino y aquí hay gente con barba, precisamente porque llega de todas esas migraciones españolas. Tenemos también el mentón partido, es una característica europea. Tenemos también la papada. La papada es una forma de acumulación de grasa para la temperatura en climas fríos. Y aquí llegó. Entonces vemos cómo la morfología se adapta, porque hay tanta gente de ojos claros que usa gafas. Aquí vienen, como decimos nosotros los gringos, de ojos claros y no usan lentes. Aquí la mayoría de gente de ojos claros usa gafas. ¿Por qué? Porque es que los ojos claros son de clima frío. Y aquí estamos en el trópico andino. Entonces a vos eso te genera astigmatismo, miopía, una cantidad de cosas. Así es. Entonces vemos cómo los rasgos de las personas conservan parte de esa herencia. Entonces es muy hermoso encontrar que tú quieres ver gente con rasgos nativos, gente con rasgos afro, que viene de esos pueblos antiguos, de los Yoruba, por ejemplo, y de los Mandingas, y encuentras también rasgos europeos, nórdicos, godos, celtas, íberos. Entonces esa es la diversidad. Hay una lectura muy interesante. Ahorita que se habla de diversidad no solo hablamos de colores, sino de grupos étnicos. Cuando entendemos que Antioquia es diversa, es porque Antioquia tiene poblaciones áfricas que vienen de la Gran África, tiene poblaciones españolas que descienden de los criollos, que era la mezcla de indígenas con españoles, y tiene poblaciones nativas. Cuando nos identificamos como grupo humano, es que empezamos a crecer y a trabajar el entorno en el que estamos. Wow. De verdad que bastante interesante develar también esa característica tan diversa, sobre todo en una ciudad como Medellín, que a veces ha tenido unos estereotipos tan rigurosos de la mujer, del hombre, como súper encasillados, pues obviamente teniendo esa característica tan diversa, que somos tan diferentes todos y producto también de esa mezcla tan interesante. Por aquí, la directora del departamento te envía un saludo muy especial, Daniel. Dice, me da gusto saludar y darle la bienvenida al ITM, que también está súper pendiente y súper conectada aquí con esta charla que nos estás compartiendo tan interesante.
Y bueno, yendo también un poco hacia, hacia esa construcción del apellido, qué rico que nos contaras, Daniel, ¿por qué un escudo? ¿Por qué los escudos se utilizan para representar los apellidos? Yo te cuento que mi familia, que la amo, está un poquito loca, y mira que por aquí hicieron el escudo de la familia. Bueno, no lo Hermoso. hicieron. Finalmente fue también producto de investigar, pero sí quisiera saber un poco que pues, nos contaras un poquito acerca de esta configuración de los escudos. Excelente, qué grato que nos lo compartas, Laura, y para todos los que nos acompañan en este momento, qué rico hablar de este tema. Resulta que hay que, digámoslo, hay algo muy importante en este momento, la familia, el resignificar la familia, porque a veces hay cosas que se nos vuelven paisaje. La familia es nuestro clan, es ahí donde se crean las culturas, las tradiciones, los valores. Es ahí donde la sociedad tiene un punto de apoyo. ¿Por qué un punto de apoyo? Porque no todo es la institucionalidad. No se trata de que es que esto lo tiene que hacer el Estado y esto lo tiene que hacer la escuela. No, es que la primera escuela es la casa. Es muy importante. Estos días lo leí y me parecía hermoso que cuando la gente recuerde que la primera escuela es la casa, la escuela volverá a ser el segundo hogar. Porque la formación empieza por casa. Entonces ese es el clan, por lo que nos une a nuestros ancestros y al entorno. Entonces, antiguamente no era como ahora que tenemos una cédula por persona. Cada persona tiene su documento de identidad. No, antiguamente era un escudo por familia. Entonces los López tenían su escudo, los García tenían su escudo, los Duque tenían su escudo. Esto empieza incluso desde Roma, desde cuando inicia la República. En este periodo se empiezan a ver en estos documentos lo que se denominó la trianómina, que ahorita si quieres lo podemos abordar. Entonces se dice, bueno, un símbolo por hogar. Este símbolo representa a todos los habitantes de este hogar y cada símbolo tiene un significado. No solo es que, ay, este le puso un muñequito y este le puso un leoncito y este le puso un árbol, no. Esto se denomina heráldica o la ciencia del blasón. Yo cómo hago un escudo que represente una familia por sus características. Por ejemplo, muchos de los escudos de los apellidos tienen un león rampante, es decir, un árbol y un león parado en las patas de atrás. Esto significa que la familia tenía una misión. Había una misión familiar. Por ejemplo, las familias Mejías eran las encargadas de las obras de caridad. Entonces, estos eran roles que asumía la familia. Ya ahorita estamos en una era en que somos muy individuales, y por eso nos desconectamos un poco. Pero sí recordar que la familia en el primer momento es nuestro clan, es donde se sientan los valores y los principios, y no dejarle todo a la institucionalidad. La universidad ayuda, el colegio ayuda, la gobernación ayuda, pero es que empecemos por casa. Cuando recordemos lo que es nuestro clan, nuestra unión familiar, independiente de la familia como esté conformada, pero que incentivemos en los valores, vamos a empezar a cimentar esa sociedad, porque es que se lo estamos dejando a todas las instituciones y eso empieza desde la casa. Sí, tal vez esta cuarentena, Daniel, tiene como de pronto como ese camino forzado a volver a esa primera escuela, como tú la nombras, de no enajenarnos de esa responsabilidad social que tenemos de construcción del colectivo. Yo aquí tengo unos caballos, entonces, Por ejemplo, los caballos que vemos ahí los asociamos con la corona. Cuando un apellido okay. tiene corona, se asocia con un apellido noble. Entonces, para quienes nos acompañan y de pronto en algún momento han visto el escudo de esos apellidos, los apellidos tienen una composición particular. Está el escudo, la parte derecha se denomina diestra, la izquierda se denomina siniestra, cada espacio o cada elemento del escudo se denomina cuartel y las figuras o los animales heráldicos. Cada animal o elemento representa algo y cada color se denomina barniz. Cada barniz también nos dice algo. Entonces nos invita pues como a esa reflexión a que busquemos el escudo de nuestras familias en internet, a que conversemos con nuestros familiares, la tía, la abuela, que nos digan que de dónde tenemos la familia, qué apellidos tienen, y se van a encontrar datos muy interesantes. Porque esta historia no solo nos sirve, uno, qué grato sentirnos orgullosos, pero también para reflexionar como familia y ver cómo podemos trascender y mejorar cosas. Es muy cierto. Volviendo un poco como a ese argumento que nombrábamos sobre, que tú nombrabas, pero pues que traía a colación como el sentido de pertenencia que tiene el pueblo antioqueño a ese territorio, a pesar de su mezcla, es decir, a pesar de que somos un montón de realidades culturales, el mestizaje que se ha dado en este territorio, ¿nos podrías contar un poco de dónde surge este arraigo también, que de pronto, pues a nivel colombiano
puede visibilizar o de pronto tenemos esa percepción folclórica, no sé, de que aquí somos como muy regionalistas, de que tenemos como un sentido muy propio de ese territorio. ¿A qué se debe eso? Bueno, listo, debemos pensar dos aspectos. En este momento estamos en algo que es la globalización. Esto ya estamos inmersos y es algo que nos puede traer cosas muy positivas. Pero como lo recuerda el teórico Néstor García Canclini, debemos evitar la bobalización. La bobalización es la uniformación, que pongan a todos como un uniforme, porque se pierden precisamente las características que nos dan como un valor agregado como cultura. Entonces, cuando estamos en una población, como tú dices, somos una urbe donde llegan todo tipo de personas, el llamado es precisamente a cultivar la identidad, al conocer la historia personal y familiar, porque así identificamos nuestras características. Es decir, la población nativa, cuando encontramos las poblaciones tan antiguas que tenemos y nos sentimos orgullosos y recuperamos toda esa memoria, como lo hace el Museo Etnográfico Miguel Ángel Willes, con todas las muestras indígenas o la Fundación Aburrá, ahí destacamos las características. Cuando estos días se viene el Día de la Afroantioqueñidad, excelente, recordar los ancestros africanos de Ghana, Guinea, Benín y Nigeria, y cómo entran estos barcos por el Golfo de Urabá, cómo pasaron por Coveñas. Pero también que el 12 de octubre se recuerde como el Día de la Hispanidad, que llegan mucho de nuestras tradiciones, que llega de nuestro castellano, que empezamos a usar vestuario, que comemos con cubiertos, que saludamos de mano. Entonces, en medio de toda esta mezcla que somos y esa riqueza que tenemos, identificar las características y entendernos como individuos en una sociedad, porque así veremos las diferencias que existen y las valoraremos como una gran riqueza. Así es. O sea, más bien como resaltar esa construcción colectiva aquí y ahora que vale, pues que tiene más relevancia que de pronto como la misma pertenencia al territorio, ¿cierto? Porque somos migrantes, o sea, venimos de muchos lugares, hay unos que ni siquiera nacieron en este lugar. Tú lo has dicho, como lo recuerda, como lo dices tú, también nos lo recuerda en sus obras el doctor John Ricaurte. Él tiene unas obras magníficas que precisamente nos hacen caer en cuenta que somos resultado de migrantes. Antioquia, Colombia es el resultado de migraciones muy interesantes. También, como nos recuerda el autor Daniel Gómez Aragonés, también pensar en esa herencia que tenemos europea, en esa herencia, esas herencias que llegan y cómo se encuentran aquí con otras. Entonces, cuando identificamos eso es que empezamos a valorar toda esa riqueza que tenemos. Porque como te digo, más que cultura, más que colores, la riqueza y la diversidad radican en esos grupos étnicos que integran la población colombiana. Qué bello. Aquí también encontré un comentario súper bonito de Ana Claris Ruiz Quintero. Ella dice, ella nos escribe lo siguiente. La primera, uy, pena que soy como un poquito. La primera escuela es donde aprendemos nuestros padres, por lo tanto la escuela es con nuestros padres, por lo tanto la escuela es nuestro segundo hogar donde afianzamos y aprendemos y los conocimientos que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, ahí me perdonan la lectura así un poco fragmentada, pero quiero darle relevancia también como de pensamiento de tantos que a partir de tu relato y de escucharte empezamos también como a tejer una nueva comprensión de lo que significa sí, este pueblo antioqueño que de algún modo también ha estado muy mediado por elementos muy tradicionalistas desde la educación, también como la concepción de la familia. Uy, acaban de... Sí, qué pena. Sí, exacto, todo lo que tú dices. Y precisamente el conversar de historia nos permite tener unos puntos de apoyo. De hecho, cuando reconocemos la historia nos damos cuenta entonces en ese momento en que nos encontramos qué nos puede ser de utilidad. Precisamente el hablar de estos temas no es solo para quedarnos con la nostalgia o el romanticismo por el pasado, no, es precisamente recordar a quienes nos precedieron, tomar como base sus conocimientos y apoyarnos en sus hombros para trascender. Porque en Antioquia, ahorita hablamos mucho de innovación, pero es que en Antioquia hemos innovado desde hace mucho tiempo y quiero aclarar que cuando hablo de Antioquia hablo de nuestros hermanos del viejo Caldas, todos nuestros hermanos del eje cafetero, todos somos antioqueños y precisamente cuando hablamos de innovación es que recordemos que nosotros somos una ciudad industrial en medio de las montañas. La mayoría de complejos industriales del mundo están en las costas, al pie del mar. Y nuestros ancestros a lomo de mula por las montañas trajeron todo lo que conocemos. Impresionante.
Entonces el llamado a partir de reconocer la historia es reconocer la historia, valorar lo que somos, identificar qué debemos mejorar. Y algo que necesitan nuestros países, porque no debemos estar encasillados en Antioquia, en Colombia, sino en Hispanoamérica, porque son soluciones globales. Esta pandemia nos está afectando a nivel global y es pensar en como hispanoamericanos, precisamente como lo menciona también el maestro Oppenheimer. Hombre, necesitamos pensar en educación, en cultura, en innovación. Y cuando le damos prioridad a eso, a partir del reconocimiento de la historia, de las identidades, llegamos a puntos muy interesantes y nos proyectamos como pueblo a futuro. Aquí en el chat, Lola Arenas, a propósito de la innovación, pregunta, ¿existen apellidos inventados en Antioquia? Lola, un saludito. Pues mira, hay apellidos que cambian gramaticalmente, toman otra forma. En Colombia encontramos apellidos hasta de disque Cuca, apellido Cabra, y hay apellidos que a veces tuvieron algunos cambios. Inventados propiamente no, pero que se implementaron como apellidos propios, los Restrepo, porque antes teníamos que, eran López de Restrepo, Gómez de Restrepo, López de Mesa, pero luego ya llegaron apellidos que empezaron, el Restrepo es muy de Antioquia, de hecho si tú buscas una Restrepo en este momento en España no son tantos como lo son en Antioquia, o si tú buscas un Montoya en España no vas a encontrar tantos como los que hay en Antioquia. Entonces es así como empezamos a ver esto y me alegra mucho todos los comentarios aquí lo que están escribiendo y bastantes personas y amigos conectados, personas que nos acompañan. Así es. Juan Carlos Excelente. Franco también tenía un poco esa pregunta en torno a los apellidos nuevos. Y bueno, también hay Marcela, que hace parte de nuestro equipo, ya puso tu red social de YouTube para que te sigan como también a través de esos relatos que ya tienes más instaurados. Los invitamos a todos a que continúen pues como a investigar un poco más de esos orígenes de los apellidos. Exactamente. Miren, por ejemplo, que con todo esto nos conectamos y lo que mencionaban, ahorita alguien acá menciona un saludo para Antonio Ramírez que nos escribe, el mestizaje prueba que la historia sobre la conquista fue más un encuentro no planeado en y nuestra tarea es reescribirla. Muy interesante lo que dices, Antonio, y aquí con frecuencia menciono mucho lo que es la introducción de los abuelos de cara blanca de don Manuel Mejía Vallejo, cuando él nos dice, ¿del lado de cuál de mis abuelos me pondré? Cuando hacemos un estudio de historia o una valoración de identidad, no podemos ni en pos ni en contra, sino analizar. Entonces recordemos ese pasado, nuestros ancestros españoles nativos, nuestros españoles ancestros afro, porque aquí nos parcializamos. Entonces debemos pensar que somos el resultado de esto. Pensemos en algo para tener una dimensión. Por ejemplo, miremos en Harvard. Harvard fue la primera universidad, Harvard fue la primera universidad de los Estados Unidos. Y cuando Harvard se funda por allá en 1636, Harvard se funda en 1636. Nosotros en ese entonces en Hispanoamérica ya teníamos 13 universidades. ¿Listo? Entonces esto nos da un marco de referencia muy interesante, porque es que aquí, como nos mencionaba pues, la persona que nos está acompañando aquí desde su hogar, nos muestra que efectivamente trajeron colegios, trajeron hospitales. De hecho, nosotros nos llamamos Medellín porque en Medellín, España, también fue donde nació Hernán Cortés. Miremos que hay muchos autores que efectivamente, como doña María Elvira Roca Barea, están verificando documentos y han encontrado que a veces se teje casi que una leyenda negra para hablar mal. Es que debemos recordar todo lo que nos llega de nuestro ancestro nativo, cosas como el baño diario. El bañarnos diario es un hábito nativo, que era el entrar en contacto con la madre naturaleza. El sancocho y el ajiaco, que son tan ricos, nos llegan con nuestros ancestros africanos. Pero pensemos lo siguiente, de nuestro ancestro español nos llegaron, con ellos llegaron los perritos, los gatos, las palomas, los gallinas, los caballos, los cerdos, las chivas. Aquí no había nada de eso. De hecho, nosotros creemos que los nativos vivían super play acá, pero resulta que muchas de las frutas llegaron fue de Europa. Aquí no había uvas, no había trigo, no había arroz. Lo que llamaban las abuelas las coles, la col, la lechuga y el repollo no son de acá, eso lo trajeron los españoles. El No había limón de... mazamorra. No había nada. Exactamente, que la masa morra, nosotros de los vascos todo lo hablamos con la R, ¿cierto? En España, aquí ya decimos mucho, ay, es que nos invadieron los españoles. Recordemos que a los españoles los invadieron 700 años los árabes.
y esta invasión se termina en 1492. Pensemos que a estos árabes en España se les decían moros, y los moros preparaban, a partir de esto salió un guiso que preparaban en los barcos que se llamaba la masa mora, la masa de los moros. Cuando llega a México le agregan la leche, nosotros aquí le agregamos el maíz y ya quedó la masa morra. El consumo del cerdo, el consumir el cerdo en diciembre como un clan, esta costumbre nos llega del norte de España. Los embutidos, los chorizos, las salchichas, son preparaciones que llegan de España, de Alemania, de Inglaterra. Entonces miremos cómo todo esto empieza a llegar acá y a llenar pues nuestra historia. Cuando vamos a la nevera encontramos azúcar, cuando vamos a la cocina encontramos azúcar. El azúcar no es de acá, el azúcar es africana y tiene que pasar por un proceso de aclimatación en España para que luego pueda pegar acá en nuestro suelo. Cuando miramos las naranjas no son de acá. Entonces miremos todo lo que nos llegó de allá. Entonces vemos que es Impresionante, un sí. encuentro de dos mundos y que gracias a ellos tenemos unas condiciones de vida que si bien podemos mejorar, tienen cosas muy positivas en relación a otros grupos humanos en el mundo. Daniel, nosotros como departamento de biblioteca promovemos muchísimo como la cultura científica, ¿cierto? Y nos preguntamos también justo en este momento de cuarentena por las herramientas que necesitamos también para promover esos pasos desde el pensamiento. Y creo que acercarnos también a la memoria es un ejercicio súper, pues, como fundamental, ¿cierto? Que orienta también la comprensión de la historia. Pero qué rico que nos contaras un poco también esa relación entre la tecnología y la memoria como parte como de esta comprensión de lo que somos culturalmente. Exacto, mira, yo creo que cuando, pongamos este ejemplo para quienes nos acompañan, las bibliotecas tienen una labor hermosa en este momento. Las bibliotecas son más que lugares de consulta, lugares de encuentro. Las bibliotecas nos transforman y precisamente tienen un rol muy importante. Aprovecho para saludar que veo muchos de mis compañeros de la Biblioteca Pública Piloto que nos están acompañando. Qué bien. Y las nuevas tecnologías nos permiten grandes posibilidades. Creo que cuando una persona va donde el psicólogo la ponen a reflexionar, a hacer memoria, a pensar, lo mismo los pueblos. Cuando los pueblos quieren trascender, también tienen que hacer memoria, observar para trascender. Entonces, las nuevas tecnologías nos permiten, uno, la investigación, dos, la conservación, tres, la divulgación. Tenemos documentos, colecciones bibliográficas hermosas, pero a partir de las nuevas tecnologías es que debemos velar porque esto llegue a las personas. En casos puntuales, como el estudio de la historia, es precisamente indexar la información, compartir investigaciones, permitir que se trascienda la investigación no solo a nivel nacional, sino regional. También en herramientas puntuales, la invitación a mirar. Primero, empecemos la tarea por casa, hablemos de nuestros hogares, conectémonos con nuestras familias. Segundo, por ejemplo, en el caso, vamos a hacer un caso puntual, archivos fotográficos. Hay actualmente colecciones que nos cuentan mucho, estas bibliotecas que están digitalizando archivos, que están poniendo al alcance de las personas, porque yo creo que la biblioteca no tiende a desaparecer como muchos creen. La biblioteca tiende a transformarse como lo ameritan los tiempos. Y es pensar también todas las herramientas, todos los dispositivos y posibilidades que nos da la Internet. Entonces, como había algo que denominaron muchos teóricos que fue la brecha digital. En muchas regiones falta, pero hemos logrado un gran avance teniendo en cuenta la infraestructura y el personal. Pero la brecha digital ha ido pasando. Ahora ya llegamos a una nueva alfabetización. ¿Por qué esa nueva alfabetización o realfabetización? Es porque tenemos las herramientas, cómo las usamos de la mejor manera y es ir precisamente propiciando el punto de encuentro. Mira como biblioteca ahorita cómo estamos propiciando el encuentro, que es algo que destaco mucho y que agradezco mucho del ITM que esté en esa tarea. También en el tema, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las genealogías, la invitación es que las personas busquen qué plataformas sirven para subir sus árboles genealógicos. Ay, es que tengo muy poquitos nombres, no hay problema, empiece con los nombres que tenga. Y vas a ver que en las herramientas que hay actualmente para armar árboles genealógicos, podemos empezar a construir y a guardar la información y a conectarnos con primos o familiares que pueden subir más información. Qué interesante invitación nos haces hoy, Daniel. Muchísimas gracias, de verdad. Como hacer énfasis también en, a propósito de estar conectados todo el tiempo con redes, pues también conectarse con la propia historia, con esa raíz con la que de algún modo ha tejido también nuestros antes, pues como nuestros antecesores y esos que ya estuvieron y que también dejaron un legado cultural en el ADN, bueno, en toda esa construcción que finalmente nos hace sentir tan cercanos, como tan dentro de la diversidad, una única familia
humana. Por aquí Ana Clarisa también agradece, muchos comentarios súper interesantes en el chat, mira que están súper conectados también como con este propósito. No sé si de pronto Lina. Claro que sí, muchos saludos de verdad. Alexander Berrío, muchas gracias, qué gusto verte en sintonía y que nos estés acompañando. Claro que con Víctor es un gusto poder compartir espacios con ustedes y lo hacemos con todo el cariño. Lina, qué genial que te guste lo del árbol genealógico y excelente que empieces en casa, que empecemos a escribir. Nuevamente reitero la invitación entonces a seguir en redes a nuestra Academia Antioqueña de Historia en Facebook, Instagram, YouTube. También pueden seguir los contenidos que pueden profundizar un poco de este tema si miran en redes Facebook Historias con Daniel Ramírez y si miramos en YouTube Historias con Daniel Ramírez, van a poder encontrar distintos temas que conectan con todo lo que hemos hablado. Como recordamos al principio, la idea es condensar una información en este ratico que tenemos y ver cómo conecta con nosotros y con nuestra vida. Precioso. Gracias de verdad, Daniel, por este espacio tan súper enriquecedor de poder escucharte. A todos los que se conectaron con nosotros, es un privilegio también poder conversar aquí entre la virtualidad, pero llenarnos también como de esa riqueza de la historia. Y hasta una próxima oportunidad. Esto es Cuantas y Tantas Historias del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM, del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, pues, nos Muy vemos. bien, un gusto.